Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres ángulos interiores congruentes, o sea, ángulos de la misma medida. Y las longitudes de sus lados homólogos son directamente proporcionales. Los lados homólogos son aquellos que se oponen al ángulo congruente. Entonces, si yo tengo dos triángulos, ABC y el triángulo PQR, de la cual poseen ángulos interiores iguales, alfa, phi, beta, alfa, bi, beta. Y observo que en estos triángulos las medidas de sus lados son proporcionales. Si yo tengo la medida de los lados A, B y C, en este triángulo la medida de sus lados van a ser proporcionales. En este caso A multiplicado por una constante K, B multiplicado por una constante K y C multiplicado por una constante K. Si observo eso, voy a decir que el triángulo ABC y el triángulo PQR, esos triángulos van a ser semejantes. El símbolo que está entre ambos se lee semejante a. O sea, ese símbolo me indica la semejanza. Tenemos la notación o la observación de las figuras. Tenemos nota 1. La medida de los ángulos, el ángulo ABC va a ser igual al ángulo PQR, o sea, ambos poseen phi. De la misma forma, el ángulo BCA, que contiene beta, va a ser igual al ángulo QRP, que contiene beta. De la misma forma, el ángulo CAB, que tiene alfa, va a ser igual al ángulo RPQ, que contiene alfa. Esto es lo que me indica estas igualdades. También el nota 2, la relación de los lados. Si alfa a alfa para el triángulo PQR se le opone la medida del lado a Q, A multiplicado por K. Y a este triángulo, al ángulo alfa, se le opone la medida del lado A. Si yo divido esos valores, AK entre A, voy a obtener simplemente K. De la misma forma, si relaciono BC sobre QR, o sea, BC sobre QR, AK sobre A. De la misma forma, PR sobre AC, B multiplicado por K sobre B, obtengo la relación K. O sea, esto me indica que son los lados proporcionales, porque obtengo un valor constante, donde K va a ser constante de proporcionalidad. O sea, la relación que divido entre los lados que se ponen a los ángulos congruentes van a ser proporcionales, o sea, mantienen una constante. Tenemos la razón de semejanza. Es aquel número real positivo que se obtiene al dividir dos longitudes homólogos de dos triángulos semejantes. Por ejemplo, acá tengo un triángulo de medidas 4, 3 y altura h2 con ángulos alfa y beta. Acá tengo otro triángulo de medidas 8 y 6 y altura h1, la base que vale 10. Entonces, si yo observo que estos triángulos van a ser semejantes, la razón de semejanza sería la relación de lados que tiene cada triángulo. Por ejemplo, acá, la razón va a ser igual a la medida de este lado, que es entre alfa y beta, que vale 8, sobre la medida del otro triángulo entre alfa y beta, la medida de ese lado, que vale 4. Eso va a ser igual también para este triángulo de alfa, el lado que se le opone 6. Y para el otro triángulo alfa, el lado que se le opone 3. Y de la misma forma voy a relacionar también las bases de dicho triángulo. También se relacionan las alturas. Yo puedo dividir h1 entre h2. Y como puedes observar, mantienen una misma razón, que en este caso es 2. O sea, están en la proporción de 1 a 2. Tengo también criterio de semejanza. Para conocer la semejanza de dos triángulos existen tres criterios, los cuales son: el primer criterio, dos triángulos son semejantes si tienen al menos dos ángulos respectivamente de igual medida. Si yo tengo acá dos triángulos y poseen dos ángulos iguales, por ejemplo acá tengo el ángulo alfa y beta, y en este triángulo también alfa y beta, entonces yo voy a decir que estos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, la relación de los lados homólogos a su ángulo que son iguales van a formar una relación. Por ejemplo, si yo tengo para este triángulo a alfa se le opone la medida A, eso sobre para el otro triángulo también observo a la medida del ángulo alfa el lado que se le opone B, sería A sobre B.
Y eso va a ser igual, de nuevo observo este triángulo, del ángulo beta, el lado que se le pone x sobre, para este triángulo, el lado que se le pone al ángulo beta va a ser y, sería x sobre y. Esta es la relación que se forma cuando tengo triángulos semejantes para el primer criterio. Tengo un segundo criterio. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo de igual medida y los lados que determinan a dichos ángulos son proporcionales. Por ejemplo, yo tengo acá mi triángulo o dos triángulos, la cual poseen un ángulo que es lo mismo, alfa y alfa. En este triángulo observo que el ángulo alfa está formado por dos lados cuya medida es A y B. Y observo en este triángulo que el ángulo alfa está formado por dos lados cuya medida es A multiplicado por una constante K y B multiplicado por una constante K. Quiere decir que esta medida es proporcional a la medida de aquí. La medida que tengo acá abajo, que es la base del triángulo, es proporcional a la medida de la base de dicho triángulo. Si cumple esas condiciones, yo voy a decir que estos dos triángulos son semejantes. Tercer criterio. Dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Acá yo observo que tengo dos triángulos. Por ejemplo, el triángulo de aquí, cuyos lados son A, B y C. Esas son las medidas del lado de ese triángulo. Y observo otro triángulo cuya medida de sus lados viene a ser A multiplicado por K, B multiplicado por K y C multiplicado por K. Como observo que la medida de estos lados es proporcional a los lados de ese triángulo, yo voy a decir que dichos triángulos van a ser semejantes. Tenemos aquí algunos teoremas. Tengo un triángulo ABC, de la cual se ha trazado una base, que en este caso MN, en la cual se han formado dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo más pequeño MBN. Acá observo que MN es paralelo a acá debe ser AB, por favor, ya. MN es paralelo a AC. O sea, si estos dos lados son paralelos, yo voy a decir aquí que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo MBN. O sea, tener presente eso. Si estos lados son paralelos, recordar la definición de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Si esto es alfa, por la regla de Ascensor, acá también va a ser alfa. Si esto es beta, por la regla de Ascensor, esto es beta. Y este ángulo phi va a pertenecer tanto al triángulo pequeño como al triángulo grande. Entonces, como tener presente que solamente necesito dos ángulos que sean iguales en dos triángulos, yo sí que el triángulo ABC con el triángulo MBN, esos triángulos van a ser semejantes. Tengo el teorema 2, de la misma idea. Yo tengo MN que va a ser paralelo a AC. Por favor, corrijan esto. Ahora, como son dos rectas que son paralelas, recuerda por la Z, si este ángulo es alfa, el ángulo de abajo va a ser alfa. Por favor, aquí corrijan, acá debe ser alfa. Si esto es beta, el ángulo que está acá abajo debe ser beta. Ahora, observemos aquí. Observamos que hay dos triángulos. Acá tengo alfa y beta y abajo también va a ser alfa y beta. Si ambos triángulos tienen dos ángulos que son iguales, yo puedo decir que esos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo BMN, esos triángulos van a ser semejantes. Tengo propiedades. En la figura mostrada tengo un triángulo ABC, de la cual se ha trazado una seviana BD. Observo que hay un ángulo θ en el ángulo ABD. Y en el ángulo BCD también tengo un ángulo θ. Si yo veo que de esta forma en el triángulo hay una propiedad. La medida que tiene uno de esos lados que contiene el ángulo, que es X, ese X se eleva al cuadrado y va a ser igual para ese ángulo el lado opuesto n multiplicado por todo el lado que contiene a ese lado, en este caso a C. Entonces yo puedo decir que X al cuadrado va a ser igual a n multiplicado por B. Tengo una segunda propiedad. En la figura observo que hay dos triángulos que están casi puestos, que contienen casi la misma base. En esa intersección de dichos triángulos, de ese punto se traza una altura. Esa medida X va a ser igual a la multiplicación de los lados que se oponen, en este caso A por B, todo eso sobre A más B. Esto se cumple tanto estas medidas sean paralelas. Tener presente eso. Tengo una tercera propiedad de un cuadrado inscrito en un triángulo. Tengo un triángulo del cual se ha inscrito un cuadrado, o sea, un cuadrado que está dentro del triángulo.
Como es cuadrado, las medidas de su lado es x. El triángulo tiene la base b y su altura h. Yo, para hallar la medida de ese valor x, de ese cuadrado, va a ser por la siguiente fórmula. X va a ser igual a la multiplicación de la base por altura, todo esto sobre a la suma de la altura con la base. O sea, con esa fórmula puedo hallar la medida del lado del cuadrado que está dentro de un triángulo. La siguiente propiedad es parecida a la que vimos anteriormente. En este caso tengo dos triángulos con lados opuestos que están frente uno con el otro, y a su vez de los lados que se han cruzado hay un punto P, que la cual trazo una paralela a los lados CD y al lado AB, donde acá me dice que AB es paralela a PQ y a su vez paralela a CD. Entonces, la medida de ese lado PQ, X va a ser igual a la multiplicación de ambos lados, o sea, A por B, todo esto sobre la suma de A más B. Esto es parecido a la propiedad 2 que vimos anteriormente. También tengo una quinta propiedad. Tengo un triángulo ABC, de la cual observo que el cuadrilátero APQC es inscriptible. Quiere decir que ese cuadrilátero está dentro de una circunferencia. Entonces yo voy a decir que el triángulo ABC y el triángulo PQB, esos triángulos van a ser semejantes. ¿Cómo me doy cuenta que son semejantes? Simplemente al ángulo B le coloco un ángulo, por ejemplo, alfa. Y yo puedo observar que para este triángulo alfa y teta, y para el triángulo grande también tiene alfa y teta. Entonces yo asumo que el triángulo grande y el triángulo pequeño, esos triángulos van a ser semejantes. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total va a haber 7 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 52, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Todo eso desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, del gráfico, calcula X. Pide calcular X, o sea, MQ, y me dan de dato que AC vale 14. O sea, todo esto vale 14. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo observo que tengo mi triángulo y observo que la altura desde B hasta la base vale 20. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, observo también que el cuadrilátero MNPQ tiene las medidas, tienen igual longitud. Entonces yo puedo decir que el cuadrilátero MNPQ es un cuadrado, donde las medidas va a ser X. Si este es X, esto también va a ser X. Y esto también va a ser X. Y la misma idea, X. Entonces, lo que puedo hacer aquí ahora, vamos a buscar semejanza. Por ejemplo, yo coloco acá un ángulo alfa. Como yo sé que esta figura es un cuadrado, que las bases que están aquí van a ser paralelas. Y por la regla del ascensor, si esto es alfa, este ángulo de acá también va a ser alfa. Por acá puedo colocar un ángulo, beta. Entonces, para este triangulito de aquí tengo los ángulos alfa y beta. Para el triángulo grande tengo el ángulo alfa y también beta. Entonces yo puedo decir aquí que el triángulo NBP y el triángulo ABC van a ser semejantes. Entonces, como son semejantes, vamos a relacionar los lados. Entonces yo voy a relacionar aquí. Vamos a buscar la razón de semejanza que va a ser entre los dos triángulos mencionados, el triángulo NBP y el triángulo ABC. Entonces vamos a buscar una relación de semejanza o la razón de semejanza en el triángulo NBP y el triángulo ABC, porque esos triángulos son semejantes. Como observo que para el triángulo ABC me dan la base y me dan la altura, también tengo que buscar eso en el triángulo NBP, porque esos triángulos son semejantes. Entonces lo que puedo hacer acá es trazar una altura. Voy a trazar una altura, que a su vez choca 90 grados. Y esa altura también lo voy a ir hasta abajo.
también choca 90 grados. Como esta figura es un cuadrado, esta medida acá también va a ser la misma que la de aquí, porque formaría un rectángulo. Si esto es X, esta medida también va a ser X. Todo esto es X. Si todo es 20 y acá es X, esta medida acá va a ser 20 menos X. Entonces ahora sí ya podemos relacionar base con altura. Para este triángulo también base y altura. Entonces, para la razón de semejanza, para mi triángulo NBP sobre el triángulo ABC. Vamos a ver cuáles son la relación de semejanza o la razón de semejanza. El triángulo NBP. Para el triángulo NBP voy a poner al ángulo beta, su lado opuesto es X. Para el triángulo ABC, para el ángulo beta, el lado opuesto, que es la base, vale 14. Esto va a ser igual. De nuevo analizamos el triángulo NBP. Para el triángulo NBP, observo que para su altura, para este triangulito, vale 20 menos X. Entonces acá coloco 20 menos X. Y para el triángulo ABC, la altura vale 20. Entonces ya tengo la relación entre el triángulo NBP y ABC. Esto viene a ser la razón de semejanza. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Esto vamos a desarrollar. Entonces, desarrollando tendría, multiplicamos en aspa, sería 20 por X, 20X. Esto es igual a 14, multiplicado por 20 menos X. Tendría acá 20X va a ser igual a 14 por 20 es igual a 280, menos 14X. Menos 14X lo mando al otro lado a sumar, sería 20X más 14X sería 34X. Y esto va a ser igual a 280. 34 pasaría a dividir, tendría que X va a ser igual a 280 sobre 34. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Mitad y mitad. Mitad de 280 es 140 y mitad de 34 es 17. Entonces yo puedo saber el valor de X. X va a ser igual a 140 sobre 17. En este caso está con unidades metros. Entonces ya tengo el valor de X. X va a ser 140 sobre 17. Esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, del gráfico, calcular el lado del cuadrado. A, B, C, D dicen que es un cuadrado y me dan que MN vale 10 y TY vale 14. Entonces vamos a hallar el lado del cuadrado ABCD. Observemos algo, busquemos triángulos semejantes. Yo a este triángulo TYN, a este le voy a colocar un ángulo alfa. Observo que aquí ha formado un ángulo de 90 grados, que aquí también ángulo de 90 grados. Entonces esto me va a indicar que TY y BC van a ser paralelas. Si este es alfa, este ángulo también va a ser alfa. Entonces yo voy a decir que del triángulo TNY, voy a decir que TY va a ser paralelo a BC. Ahora, como es paralelo, este angulito de acá, si le llamo teta, el ángulo de acá también va a ser teta. Ahora, como a mí me piden hallar el lado del cuadrado, yo tengo que tener presente algo, que tanto el triángulo TNY como el triángulo TMY, esos triángulos van a ser congruentes. Toda la medida que va a estar acá arriba va a ser la misma de lo que va a estar acá abajo. Entonces conmigo solamente me bastaría trabajar con esto. Como son semejantes, son congruentes, las medidas que van a ver aquí también van a ser la misma de acá. Entonces yo puedo decir que esta medida de aquí va a ser igual que esta. Y la misma idea que esta medida acá va a ser igual a esta. Entonces, a esta medida, como va a ser la misma de aquí abajo, yo a esto le llamo X. Y como es la misma de acá abajo, va a ser X esto. También. Entonces, el lado del cuadrado, entonces yo voy a decir
el cuadrado ABCD, que es un cuadrado, yo voy a decir que DC va a valer 2x. A mí me piden allá el lado del cuadrado, entonces el lado del cuadrado va a ser 2x. Entonces voy allá yo 2x. Ahora, yo sé, como este es un triángulo, pero yo sé que MN vale 10, o sea, todo esto vale 10. Tener presente algo que, como en este punto de intersección de las diagonales, se ha dividido en dos partes iguales. Si MN es 10, desde este centro hasta el vértice va a ser la mitad. O sea, todo esto va a valer 5. Entonces yo voy a decir por aquí, esto va a valer 5. Y ahora vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Si esto es x, esta medida de acá va a ser x, todo esto. Pero yo sé que n vale 5. Entonces, desde este punto hasta n va a ser 5 menos x. O sea, es parecido al ejercicio anterior. Ahora, observamos que el triángulo TNY, que tiene alfa y teta, y el triángulo BNC tiene alfa y teta. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Que el triángulo BNC y el triángulo TNY, estos triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Entonces vamos a buscar la razón de semejanza. Vamos a buscar la razón de semejanza entre los lados del triángulo BNC y el triángulo TNY. Vamos a buscar los lados del triángulo BNC y voy a dividir entre el triángulo TNY. Vamos a buscar una relación ahí. A ver, veamos, para el triángulo BNC, para este triangulito de acá, ¿qué puedo hallar? La altura. ¿Cuánto vale la altura? 5 menos x. Entonces acá sería 5 menos x. Y para el triángulo TNY, o sea, para el triángulo grande, ¿cuánto valdrá la altura? Todo esto, ¿cuánto vale? 5. Sería sobre 5. Esto va a ser igual. Ahora veamos una medida de lado para el triángulo BNC. BNC para este triangulito de aquí, ¿qué puedo saber? La medida del lado que está entre alfa y teta, que viene a ser el lado del cuadrado. Todo esto vale 2x. Entonces debo de acá, toda esta medida es 2x. Entonces yo voy a colocar acá 2x. Y para el triángulo TNY, que viene a ser todo esto de aquí, vamos a buscar la medida del lado entre alfa y teta, que viene a ser TY. Pero TY vale 14. Entonces acá va a ser 14. Tener presente aquí que esto vale 14. Entonces ya busqué ya hay la relación entre los triángulos. Vamos a desarrollar esto. Entonces yo tendría 5 menos x sobre 5 es igual a 2x sobre 14. Multiplicamos en aspa, sería 14 por 5 menos x. Esto va a ser igual a 5 por 2x, 10x. Sería 14 por 5, eso va a ser igual a 70. Menos 14 por x, 14x. Esto va a ser igual a 10x. Este menos 14 pasa al otro lado a sumar, sería 14 más 10, 24x. Y esto es igual a 70. Ese 24 pasaría a dividir, tendría que x va a ser igual a 70 sobre 24. Lo que puedo hacer aquí es simplificar. Mitad y mitad. Mitad de 70, 35. Mitad de 24, 12. Entonces yo puedo decir que el valor de x va a ser igual a 35 sobre 12. Pero el lado del cuadrado, entonces lado vale 2x. Entonces yo tengo que buscar aquí 2x. El lado del cuadrado, 2x. Entonces yo voy a decir que 2x, multiplico 2x aquí, sería 35 o 2 por 35 sobre 12. ¿Y esto qué va a ser igual? Sería mitad y mitad. Entonces acá yo tendría 35 sobre 6. Entonces
Entonces el lado del cuadrado va a ser 35 sobre 6. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, del gráfico, calcular PQ, o sea, este lo voy a poner X. Si PQ es paralelo a AC, o sea, me dicen que PQ es paralelo a AC. Y que AC vale 24, o sea, todo esto vale 24. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Como a mí me dicen que AC es paralelo a PQ, si yo le coloco un ángulo alfa, por la regla del ascensor, esto también va a ser alfa. Entonces acá yo puedo colocar un ángulo teta. Entonces yo puedo percatarme que para el triángulo PBQ tengo dos ángulos, alfa y teta. Y para el triángulo ABC tengo los mismos ángulos, alfa y teta. Entonces yo voy a decir aquí que el triángulo PBQ y el triángulo ABC son semejantes. Entonces, como son semejantes, vamos a buscar la razón de semejanza. Entonces, la razón de semejanza sería para el triángulo PBQ sobre la razón o del triángulo ABC. Esto coloco para buscar la relación de lados. Veamos, analicemos el triángulo PBQ. ¿Qué lado le vamos a colocar? Por ejemplo, el ángulo alfa se le opone el lado PB, que vale 2K. Entonces acá coloco 2K. Y para el triángulo ABC, observo el ángulo alfa. El lado opuesto, ¿cuánto mide? 3K más 2K. Acá le corresponde 5K. Ahora regresemos al triángulo PBQ. Para el triángulo PBQ, al ángulo teta se le opone el valor de X. Entonces acá coloco X. Para el triángulo ABC, para el ángulo teta se le opone 24. Entonces a partir de ello voy a hallar el valor de Q. Entonces yo tengo acá 2K sobre 5K. Esto va a ser igual a X sobre 24. Observo aquí que K y K se van a eliminar. Entonces me quedaría, multiplicando en aspa, tendría 24 por 2, que es 48. Este 5 lo voy a dejar porque tengo que dividirlo a 48. Esto va a ser igual a X. Entonces, dividiendo, tendría el valor de X, que va a ser igual a 48 entre 5, es igual a 9,6 metros. Entonces yo tengo el valor de X. X es igual a 9,6. Esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, del gráfico, calcular X. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Qué observo aquí? Yo observo aquí que tengo el triángulo ABC, que es un triángulo rectángulo, y el triángulo CED también es un triángulo rectángulo. Ahora, como acá observo un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4, por teorema de Pitágoras yo podría saber cuánto vale la hipotenusa ABC. Sin un teorema de Pitágoras sabemos que vale 5. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí, acá coloco un ángulo alfa para este triángulo. Y si acá coloco alfa, acá también le coloco teta. Entonces yo puedo definir aquí que del triángulo ABC, alfa más teta va a ser igual a 90. Ahora, observemos que en este ángulo C, acá hay un ángulo de 90. El ángulo BCD es 90 grados, pero acá tengo teta. ¿Podría saber cuánto valdrá este ángulo? Recuerda, alfa más teta más 90, 180 grados. Teta más 90 más un ángulo debe ser 180 grados. Entonces, ese ángulo que faltaría debe ser alfa, porque alfa más teta 90, más 90, 180 grados. Ahora, para el triángulo CED, si este es alfa, este ángulo de acá tiene que ser teta, porque alfa más teta es igual a 90 grados. Ahora, observemos aquí. Observo que el ángulo alfa, para el triángulo ABC tengo alfa y teta. Para el triángulo CED tengo alfa y teta. Entonces yo voy a decir aquí que el triángulo BAC y el triángulo CED, esos triángulos son
semejantes. Entonces vamos a buscar la relación de semejanza. Vamos a colocar acá el triángulo CED y abajo vamos a colocar el triángulo BAC. Vamos a buscar la razón de semejanza. Analicemos el triángulo CED. Para el triángulo CED, ¿qué observo aquí? Por ejemplo, para este triángulo grande, el ángulo de 90 grados se le opone la medida del lado X. Entonces acá coloco X. Entonces para el triángulo BAC, pues el triangulito, el ángulo de 90 se le opone 5. Esto va a ser igual. Analicemos de nuevo el triángulo CED. Para el triángulo CDE, para este triángulo de acá. Observo, para alfa se le opone 16. Entonces acá colocaría 16. Para el triángulo BAC, busco el ángulo alfa, acá está. Al ángulo alfa se le opone el lado 4. Entonces acá sería 4. Entonces vamos a desarrollar ahora eso. Tengo que x sobre 5 va a ser igual a 16 sobre 4. Acá yo tengo que x sobre 5 va a ser igual a 16 sobre 4 es 4. 5 pasa a multiplicar, entonces tendría el valor de x. Sería 5 por 4, 20. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 4. O sea, CD va a ser 20. Ejercicio número 5. Me dice, en la figura ABCD es un cuadrado. Me dicen que AM es igual a 4 veces MD. Me dicen que B vale 4. Me piden calcular S, o sea, este lo voy a colocar X. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Me dicen que AM es igual a 4 veces M. Si ME yo le coloco K, o sea, esta medida lo coloco K, AM va a ser 4 veces K. Entonces AM valdría 4 veces K. Ya tengo la relación en estos lados. Ahora, recordar que un cuadrado, si tú trazas diagonal, estos ángulos de acá, esta línea de aquí, se divide al ángulo recto en dos ángulos, las cuales van a ser bisectrices. Entonces yo voy a decir que esto es 45 y esto es también 45. O sea, la diagonal divide el ángulo recto en dos ángulos iguales. Tener presente acá que acá también va a ser 45. Ahora, tener presente que en un cuadrado los lados opuestos son paralelos. Entonces yo puedo decir aquí que AD va a ser paralelo a BC. Entonces, si es paralelo, para este triángulo AMD, a este ángulo le pongo alfa. Por paralelo, por la regla de la Z, recuerda que eso se cumple entre rectas paralelas, por la Z, este ángulo de acá va a ser alfa. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Yo puedo decir que el triángulo AMD y el triángulo EMB van a ser semejantes o no. Mira, tengo alfa y 45 en este triángulo de acá. En el triángulo pequeño tengo alfa y 45. Entonces van a ser semejantes. Busquemos la razón de semejanza. En este caso vamos a colocar el triángulo AMD sobre el triángulo EMB. Triángulo EMB. Busquemos la relación de semejanza o la razón de semejanza. Para el triángulo AMD, o sea, para el triángulo grande, por ejemplo, a 45 se le pone 4K. Para el triángulo pequeño EMB, o sea, para este triangulito de acá, a 45 se le pone K. Acá va a ser K. Y esto va a ser igual. Busquemos otra relación de lados. En el triángulo AMD, la medida de la base AD, ¿cuánto valdrá? Tener presente que la figura es un cuadrado. Si esto es 4 más X, recuerda, BC vale 4 más X. Entonces esto va a ser 4 más X. Y esta medida acá también va a ser 4 más X. Entonces yo puedo decir aquí para el triángulo EMD, AMD, entre alfa y 45, su medida es 4 más X. 4 más X. Y para el triángulo EMD, o sea, para el pequeño, entre alfa y 45, la medida de ese lado vale 4.
Pues ahora vamos a desarrollar eso. Tengo que 4k sobre k es igual a 4 más x sobre 4. Acá observo que las k se van a eliminar y multiplicaría en aspa. 4 pasa a multiplicar, sería 16 igual a 4 más x. ¿Puedo hallar el valor de x o no? 4 pasa a restar, tendría 16 menos 4, esto es igual a 12 metros. Entonces el valor de x para el número 5 es igual a 12. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en el triángulo ABC, o sea, me mencionan un triángulo ABC. Entonces, este va a ser el triángulo A, B y C. Dice en el triángulo ABC. Sobre la prolongación de AC, o sea, en AC se prolonga una línea hasta llegar a un punto. De acá dice que se toma un punto D. Ahora me dice de tal forma que 4 veces la medida del ángulo BAC va a ser igual a la medida del ángulo CDB. O sea, desde este punto voy a unir con el punto B. Y me dice que 4 veces la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo CDB. Tener presente acá para colocar los ángulos. Si a la medida del ángulo BAC, acá está, BAC, o sea, este angulito de acá. Si a ese ángulo le coloco alfa, me dice que la medida del ángulo CDB va a ser 4 veces este ángulo que es alfa, o sea, sería 4 alfa. Entonces la medida del ángulo CDB, o sea, este ángulo de acá, va a ser 4 veces el ángulo alfa. También me dicen, me dan de dato que la medida del ángulo BAC, o sea, otra vez BAC, este ángulo de acá, que es alfa, 5 veces alfa va a ser igual a la medida del ángulo ACB, o sea, ACB, o sea, este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí dice que es 5 veces alfa, entonces esto va a ser 5 veces alfa. Ahora me dan de dato que BD, o sea, BD vale 10 sobre raíz cuadrada de 3, o sea, esto es 10 sobre raíz cuadrada de 3. Y CD, o sea, esta medida aquí es 20 sobre raíz cuadrada de 3 menos 10. O sea, esto es 20 sobre raíz cuadrada de 3 menos 10. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Ahora, ¿qué observamos aquí? Observo acá un ángulo 4 alfa para el triángulo BCD. Ángulo interno, podría saber este ángulo interno. La suma de estos dos ángulos internos te sale el ángulo externo 5 alfa. Sé que es 4 alfa más ¿cuánto para que te salga 5 alfa? Sería acá alfa. 4 alfa más alfa es 5 alfa. Ahora, observemos acá. Acá tengo un ángulo alfa y acá también tengo un ángulo alfa. Hay una propiedad para eso. ¿Qué me dice la propiedad? Si yo tengo un triángulo que a su vez atraza una cebiana y forma un ángulo alfa, que a su vez también tiene otro ángulo alfa, que está casi al frente, esto se cumple, acá voy a colocar por propiedad, o sea, por propiedad, cuando yo tengo este tipo de ángulos, el ángulo que está aquí, con este ángulo de aquí, se cumple. Que la medida BD, que es opuesto al ángulo alfa, o sea, en este caso BD al cuadrado, va a ser igual al ángulo alfa, que es el opuesto, CD, por toda esa medida, que es AD. CD por AD. Esa es la propiedad que voy a aplicar aquí en los triángulos semejantes. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad. Tendría que BD vale 10 sobre raíz cuadrada de 3. Todo eso elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a CD, o sea, esta medida que es opuesto al ángulo alfa, CD, que vale 20 raíz cuadrada de 3 menos 10. Todo eso por toda la medida que contiene AD. Pero a mí me pedían en el ejercicio hallar AC, o sea, acá faltó poner X.
tengo que hallar esta medida, AC. Entonces tendría AD que vale X más 20 raíz sobre raíz cuadrada de 3 menos 10. Entonces acá va a ser X más 20 raíz cuadrada de 3 menos 10. Entonces vamos a desarrollar ahora esa ecuación. Tengo 10 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado. 10 al cuadrado, 100. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, eso es 3. Acá tengo un trinomio por un binomio. Lo que voy a hacer es convertir en una sola fracción. Entonces acá yo tendría 20 o raíz cuadrada de 3 por 10. Y esto que se va a restar con 20. Entonces acá tendría 20 menos 10 por raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3. Y acá tendría la misma idea. Raíz cuadrada de 3 va a multiplicar con X y con 10 para que sea una fracción. Entonces acá yo tendría raíz cuadrada de 3 y sería raíz cuadrada de 3 por X. X raíz cuadrada de 3 más 20 menos raíz cuadrada de 3 por 10 sería 10 raíz cuadrada de 3. Ahora yo tengo acá raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso va a ser 3. Entonces yo tendría acá que 100 sobre 3 va a ser igual. Multiplicaría este binomio con este trinomio. Entonces yo tendría acá 20 por X raíz de 3 te va a salir 20X raíz de 3. 20 por 20 va a ser 400. 20 por menos 10 raíz cuadrada de 3 va a ser 20 por 10, 200. Sería menos 200 raíz cuadrada de 3. Ahora toca con el menos 10 raíz cuadrada de 3. Voy a multiplicar con cada uno de ellos. Menos 10 raíz cuadrada de 3 por X raíz cuadrada de 3. Recuerda, menos 10 por X, eso va a ser menos 10X. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso va a ser 3. Menos 10 raíz cuadrada de 3 por 20, eso va a ser 10 por 20, 200. Como hay menos, sería menos 200 raíz cuadrada de 3. Y ahora tendría acá menos 10 raíz cuadrada de 3 por menos 10 raíz cuadrada de 3. Menos por menos, eso es más. Tendría 10 por 10, 100. Y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, 3. Y 100 por 3, eso es 300. Todo esto sobre, como les había mencionado anteriormente, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es 3. ¿Qué observo aquí? Este 3 pasaría a multiplicar y con el 3 se eliminará. Entonces, como veo en esta fracción, ambos valores denominador que es el mismo se eliminan. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 100 igual. Observemos aquí a ver qué se puede operar. Yo observo que acá hay 400 y acá hay 300. Y 400 más 300, eso es igual a 700. ¿Qué observo también? Menos 200 raíz cuadrada de 3, menos 200 raíz cuadrada de 3. Vamos a sumar eso. Como ambos son negativos, va a salir un valor negativo y sería 200 más 200, 400 raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué más tengo? Tendría simplemente más 20x raíz cuadrada de 3 y simplemente acá también tengo 10 o 10x por 3, eso es 30x. Entonces, sigamos. 700 pasaría al otro lado a restar, sería 700 menos 100, eso sería menos 600. Y esto va a ser igual a, voy a colocar 20x raíz cuadrada de 3 menos 30x menos 400 raíz cuadrada de 3. Vamos a tener las x en la derecha y los números a la izquierda. Entonces este menos 400 lo mandaré al otro lado a sumar. Si está restando, pasa sumando. Tendría 400 raíz cuadrada de 3 menos 600. Esto va a ser igual a 20 raíz cuadrada de 3 por x. Estoy cambiando de posición. Menos 30x. Ahora aquí, observemos algo aquí. Como ambos tienen x, lo que voy a hacer es factorizar el x. Entonces me quedaría x por 20 raíz cuadrada de 3 menos 30. Porque a 30x le estoy quitando el x, me quedaría. Ahora observemos aquí. ¿Qué le podría quitar aquí? Por ejemplo, si a ambos le factorizo 20, mira, si le factorizo 20, ¿qué me quedaría? A 400 le quito 20, eso me va a quedar 20. Porque 20 por 20, 400. 20 por raíz cuadrada de 3. Menos, a 600 le quito 20, ¿qué me queda? Me queda 30.
porque 20 por 30, 600. Y como es negativo, acá también. Observemos aquí, 20 raíz cuadrada de 3 menos 30. 20 raíz cuadrada de 3 menos 30. Entonces, en estos casos, como es igual, se van a eliminar. Entonces me quedaría simplemente el valor de x, que va a ser igual a 20 metros. Entonces, esta medida de x, que es lo que me pedían, va a ser 20 metros. Entonces, es la respuesta en la número 6. Ejercicio número 7. Es el número 7. Me dicen, en la figura se tiene una semicircunferencia con diámetro BF. Tengo una semicircunferencia de diámetro BF, donde D es punto de tangencia. Me dicen que el punto D es punto de tangencia. Me dicen si AD vale 6, AD vale 6 y EC vale 4. Esto vale 4 y esto vale 6. Me piden calcular AC. Me piden AC todo esto. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Observemos algo aquí. A mí me piden hallar AC, o sea, todo esto. Pero yo sé que AD vale 6 y EC vale 4. Solamente me faltaría saber esta medida, que le voy a colocar A. O sea, DE va a valer A. Tener presente que esto es punto de tangencia y un punto exterior. Entonces quiere decir, de este punto a este punto de tangencia va a tener la misma medida que de este punto hasta este punto de tangencia. O sea, si esto es A, esto también va a ser A. También tener presente algo, que punto de tangencia, B también va a ser punto de tangencia. Y tengo un punto exterior. Entonces quiere decir que este punto exterior hasta este punto de tangencia va a ser la misma distancia de este punto hasta este punto de tangencia. Entonces, si esto vale 6, esta medida también va a ser 6. Ahora, analicemos algo. Para mi triángulo rectángulo EFC, este triángulo de acá, si a este ángulo le coloco alfa, el ángulo que va hasta acá va a ser 90 menos alfa. Ahora para el triángulo rectángulo ABC, si este ángulo vale alfa, este angulito de acá también va a ser 90 menos alfa. Recuerda que la suma de esos dos ángulos tiene que ser 90 grados. La suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces yo puedo observar aquí que el triángulo ABC y el triángulo EFC, esos triángulos, mira, alfa 90 menos alfa, alfa 90 menos alfa. Entonces esos dos triángulos van a ser semejantes. Entonces busquemos la razón de semejanza. Vamos a colocar acá el triángulo ABC sobre el triángulo EFC. O sea, vamos a buscar la relación de sus lados. Para el triángulo ABC, o sea, para el triángulo grande, para el ángulo alfa se le pone el cateto que vale 6. Entonces para el triángulo EFC, o sea, para el triángulo pequeñito, el ángulo alfa se le pone el lado que vale A. Esto va a ser igual. Ahora vamos para el triángulo grande, ABC, o sea, para el triángulo grande. El ángulo de 90 grados se le pone la hipotenusa que vale 6 más A más 4, que viene a ser 10 más A. Y para el triángulo EFC, o sea, para el triángulo pequeñito, al ángulo de 90 grados se le opone la medida que vale 4, que viene a ser la hipotenusa. Entonces, una vez que ya tengo la razón de semejanza, vamos a operar esto de aquí. Entonces yo tendría aquí 4 por 6, recuerda que multiplicamos en aspa. 4 por 6 sería 24. Y esto va a ser igual a este A, pasa a multiplicar. Sería A por 10 más A. Lo que puedo hacer aquí es multiplicar y tener valores cuadráticos y hacer tu aspa simple para saber el valor de A. Pero lo que vamos a hacer aquí es tantear los valores. Un valor para A y un valor para 10 más A. ¿Para qué valores? Su multiplicación me sale 24. Imaginen, veamos si A vale 2, ¿cuánto valdría acá? 10 más 2, 12. Y 2 por 12 sale 24. Entonces, el valor de A, ¿cuánto va a ser? El valor de A va a ser igual a 2 para que me cumpla esta ecuación. Entonces, una vez que ya tengo el valor de A, ya puedo saber la medida del lado AC, que es X. Entonces, nosotros nos piden AC, que viene a ser X.
Y eso está formado por 6 más A más 4, que vendría a ser 10 más A. Que esto va a ser igual a 10 más A, que vale 2. Entonces el valor de X, ¿cuánto va a ser igual? 10 más 2, 12 metros. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 7.